Hola a todos, un saludo fraternal a todos nuestros amigos y hermanos de Conectados con el Cielo y de Campeones de la Verdad. Bienvenidos sean todos a una edición más del texto bíblico de la lección de Escuela Sabática. Esta semana estudiamos una lección sensacional. Yo espero que la hayan disfrutado. ¿Por qué considero que es sensacional? Bueno, en primer lugar, es una lección que va enfocada a toda la hermandad en general, a toda la hermandad adventista en general, pero especialmente a la dirigencia de la iglesia. O sea, cuando hablamos de liderazgo cristiano, estamos hablando de las personas que nos dirigen. Esto incluye a administradores, presidentes, secretarios, tesoreros, auditores, toda la gama de pastores que están en conferencia general, en diferentes conferencias, en uniones, asociaciones, misiones, y ya no digamos también todos los ancianos, líderes de departamento, todo desde la conferencia general hasta la iglesia más humilde que puede existir. Y ya vamos a analizar por qué estoy hablando de que esta lección está enfocada en la dirigencia. Así que yo espero que la hayan disfrutado. Créanme que he escrito muchas cosas en mis notas, he investigado algunas cuestiones con respecto a los grupos cerrados y no sé cuánto tiempo me va a tomar esto. Así que vamos a hacer lo posible por resumirlo, y quiero mencionar, pues como siempre, aquellas partes que la lección no mencionó, y yo voy a decir cuáles son, y también voy a decir pues por cuál es la razón por la cual la lección no las toca y por qué yo sí las toco, ¿verdad? Así que bienvenidos sean todos, que el Señor pueda bendecir sus vidas. Vamos a tener una palabra de oración antes de profundizar en el estudio de esta semana. Nuestro Dios y Padre, bendecimos su nombre esta hora. Muchas gracias por el privilegio que hemos tenido esta semana de recibir esta lección maravillosa que nos habla acerca de la unidad en Cristo. Nuestra iglesia pasa por momentos difíciles, aunque nos planteen las cosas de diferente manera. Pero los que llevamos, o los que tenemos conocimiento y llevamos al pie de la letra la línea profética, sabemos que nuestra iglesia está cruzando por una enorme cantidad de problemas que la están fragmentando. Esta lección ha venido al punto, pero ojalá que para las personas a quien ha sido dirigida pueda tocar el corazón, y eso solamente es posible a través de su Espíritu Santo. Bendiga su palabra, que su nombre sea exaltado. Lo rogamos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. Lección número 3. Unidad en Cristo. Unidad en Cristo. No olviden eso. Recuerdo ese lema de Conquistadores, cuando yo era parte de ese grupo. El lema decía: el amor de Cristo nos constriñe. Hoy lo han cambiado, quizá para que sea más entendible. Para mí vale más viejo conocido que nuevo por conocer. Me encanta más como era antes. El amor de Cristo nos constriñe. Eso involucra tantas cosas. Bajo esa unidad en Cristo debe circular todo el accionar de la iglesia, toda la administración de la iglesia, todo el liderazgo de la iglesia, la consagración, la adoración, el servicio,
todo debe girar en relación a la unidad en Cristo, no a la unidad entre los humanos, no. La unidad en Cristo es la que va a fortalecernos para que finalmente podamos tener unidad entre nosotros como hermanos. El texto clave para esta semana, 1 Corintios 1:10, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esta lección rompe la estigmatización que hoy en día se le está dando a la cultura. Da la casualidad que el día de ayer me topé con una nueva forma de adoración que ha comenzado a promoverse dentro de las iglesias evangélicas, y es con respecto a la danza. Me topé con un video en TikTok sobre la danza profética, y ahí aparece una tipa dando sus argumentos sin ningún fundamento en la palabra de Dios. Todo elocuente, romántico, muy bonito, al estilo católico, ¿verdad? Pero no hay fundamentación bíblica sobre eso. Y ahí sale una tipa danzando y toda la cuestión. Da la casualidad que inmediatamente que yo bajo la pantalla, descargué el video y bajo la pantalla para ver el siguiente video, y encuentro a unos hermanitos, no sé si eran de Angola, no sé si eran de África, pero de estas regiones de allá, donde ellos, por cultura, ellos danzan, bailan, y lo descargué también, ¿verdad? En algún momento voy a dar un tema, no vinculado con la lección, sino un tema personal sobre esta cuestión de la cultura. Entonces, los liberales vienen y dicen, oh, pero esto desde hace mucho tiempo, esta gente es su cultura. Momento, es la cultura de su país, pero no es la cultura de Cristo, no es la cultura adventista. Son dos cosas muy diferentes. Son muy diferentes, completamente. Las pupusas son parte de la cultura de mi país, pero no es parte de la cultura de Cristo. No confundamos esa cuestión. Por eso yo te puse acá, esta lección rompe la estigmatización que hoy en día se le está dando a la cultura. Y desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos su cultura. La nuestra ya no tiene relevancia. Entonces, de acuerdo al texto bíblico que acabamos de leer para toda esta semana, estamos llamados a, número 1, a hablar lo mismo. Número 2, a tener una misma mente, una misma forma de pensar, tener un mismo parecer. Número 4, estar perfectamente unidos, no solo unidos, perfectamente unidos. Yo a esta lección le hubiese puesto unidad perfecta en Cristo o perfectamente unidos en Cristo, porque así lo establece el apóstol. Y número 5, que no haya divisiones entre nosotros. Estas son las 5 cosas que toca 1 Corintios 1:10. Ahora la pregunta es, ¿en este momento lo estamos haciendo? ¿En este momento somos una iglesia perfectamente unida en Cristo? ¿No existen divisiones entre nosotros? Entonces aquellos que son liberales van a decirte de que sí estamos unidos. Tenemos todos una lección de escuela sabática. Cuando bautizamos a un niño le damos su certificado bautismal.
o su certificado de presentación. Cuando bautizamos a una persona, le damos su certificado de bautismo. Se lleva un registro estricto de la escuela sabática, y la Biblia no se está refiriendo a eso. Es más, eso no es unidad. Eso se llama gestión administrativa. Así se llama eso. No, la lección de esta semana está enfatizando que si nosotros, todos, realmente estamos de acuerdo con las 28 creencias. Esto está tocando si realmente todos estamos de acuerdo que no debemos usar alhajas, pero ni anillos. Esta lección se enfoca en el hecho si realmente todos estamos de acuerdo que esos ritmos que inspiran movimiento en el cuerpo a la hora de la adoración no deben tocarse a la hora del culto. Si realmente estamos de acuerdo en no tomar café, si realmente la iglesia está unida y todos los adventistas del séptimo día no consumimos carne, ni comida chatarra, ni comida malsana. La lección se enfoca en el hecho si estamos de acuerdo en que debemos vestirnos conforme a como Cristo lo pide, con humildad y sencillez, que con el uso del pantalón. Entonces, por eso yo te pregunto a ti, ¿estamos unidos perfectamente en este momento? ¿No existen divisiones entre nosotros? Lamentablemente, sí existen divisiones entre nosotros. Y ya vamos a ver de dónde vienen esas divisiones. Dice el autor de la lección: los seres humanos, después de que él puso un montón de ejemplos vinculados con el reino animal y cómo estos se relacionan y cómo estos se comportan, eso se llama la etología, el estudio del comportamiento de los animales. Entonces vamos a entrar hoy a la antropología, el estudio del comportamiento del hombre. Y él dice, los seres humanos también son un poco así, como los animalitos. Es decir, no solo tienden a vivir en grupos, sino que a veces luchan unos contra otros dentro de esos grupos. Número 1, para establecer poder, ya esto lo agrego yo, y número 2, para sobrevivir. Lo cual también ocurre, dice el autor. Lo voy a estar repitiendo así porque el problema es que yo lo diga. Porque muchos me ven como disidente, porque muchos dicen de que, como él habla del pastorado, habla de la dirigencia. Esta lección me ha encantado porque, como lo ha planteado el autor, es lo que yo siempre he pensado. Nada más que los ojos, la boca, los dientes y la cola se la voy a poner yo, porque él se ha quedado corto en algunas cosas, pero yo las voy a mencionar. Y voy a decir por qué él se ha quedado corto y por qué yo no. Bueno, quizás lo voy a decir ya. Él, de seguro, es un empleado de la administración. Y claro, no puede morder la mano del amo. Yo no vivo de la organización. Yo no cobro ni un peso de la organización. Yo tengo mi profesión, yo tengo mi salario, no tengo por qué callarme la boca ni por qué cerrarme la boca. Así como muchos tienen derecho de desfigurar el evangelio y presentar un adventismo que no nos fue dado por nuestros pioneros, por nuestros abuelos, de igual manera yo tengo el derecho de poder decir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así que esta lección concentra lo que el autor escribió, concentra lo que yo siempre he dicho y he pensado, nada más que lo dice con anestesia, yo lo digo sin anestesia. Pero así como los animalitos se comportan, así como la sociedad se comporta, lamentablemente, dice el autor, nuestra iglesia se está comportando. Y me voy a adelantar a algo. Lo que vemos en la política hoy de las naciones es la misma política que vemos desde la Conferencia General hasta la iglesia más humilde. ¿Qué tiene que estar haciendo la política metida en la iglesia? Entonces, todo esto
ocurre en nuestras iglesias cuando se forman facciones, ya vamos a hablar de eso, a menudo en torno a algún líder carismático. Muy bien. Ahora, ¿por qué el autor menciona que esto ocurre en nuestras iglesias? ¿Y por qué yo digo que lo mismo que ocurre en la política ocurre acá? En la política se meten zancadillas, se meten trompones, se meten codazos, pagan, hacen situaciones fraudulentas para que finalmente el candidato que quieren que quede, finalmente gane y vaya a las elecciones presidenciales. Lo mismo pasa cuando se van a elegir dirigentes grandes dentro de la iglesia. Solo les voy a decir lo que ocurre en mi país. A esos pastores, bueno, hoy voy a hablar mucho de la dirigencia y quiero adelantarme a algo, ¿verdad? En toda institución no todo es malo. Yo todos los días veo una gran cantidad de malos estudiantes en la escuela donde estoy y veo una cantidad poquita de muy buenos estudiantes. En las empresas hay una enorme cantidad de malos trabajadores y hay una poca cantidad de muy buenos trabajadores. En las organizaciones eclesiásticas, en las iglesias, es así también. Hay una enorme cantidad de malos pastores y hay una muy poca cantidad de ministros que son consagrados al Señor. Y esto es así. El error que nos han inyectado por años es creer que todos nuestros pastores son santos, que todos nuestros pastores son perfectos, que todos nuestros pastores son grandes administradores. Entonces la iglesia no estaría como está. ¿Y cómo es que está la iglesia, hermano? Le pongo un ejemplo. Unos enseñan que esa generación sin pecado al final de los tiempos no existe. Otros enseñamos que sí, ya hay división. ¿Acaso no el presidente mundial de los adventistas no usa anillo? Yo no uso y soy adventista del séptimo día. Es que usted no usa porque no es pastor, no es que no es cuestión de eso. ¿Vamos a usar Alá o no? ¿Entra el anillo dentro del concepto de Alá o no? Ah, pues sí, pero es que Daniel usaba. No, pues sí, pero en aquellos tiempos el anillo tenía una connotación de poder. No, pues sí, pero es que en algunos países hay que andar la argolla por el matrimonio. Yo siempre pongo este ejemplo. El testigo de Jehová no te canta el himno nacional de ningún país, en ningún país. Y nunca se ha oído que los han metido presos. Aquí le tenemos miedo a una ley de que si no me pongo el anillo quizás me pueden penalizar. O quizás me van a meter cárcel. Le tenemos miedo a eso, al testigo de Jehová no le interesa. Y es que estoy hablando de un anillo. Sí, pero te estoy poniendo de ejemplo el himno nacional, que es pecado no cantarlo en algún país. Sí, pero ya la sociedad se acostumbró a ellos. ¿Por qué no podemos ejercer esa presión nosotros como adventistas? Entonces, si hoy hemos claudicado, hemos hecho algún tipo de componenda con un anillo, ¿no será que podamos hacer componendas después con el sábado? O con la música, o con tantas cosas, cambios que hemos visto. Entonces hay desunión, hay desunión. Es que usted es fatalista, hermano. No, yo soy realista, no fatalista. Así que analicemos ahora esas guerras campales que se dan cuando en las juntas de nombramiento y eso y los otros y tantas cosas que se oyen. Los mismos pastores llegan a romper las normativas que están en el manual. Unos hasta han llegado a sugerir de que no, miren, no hay que elegir nada. Los mismos dirigentes de ustedes pueden seguir el otro año si han trabajado bien. Oh, eso no es así. Alguien dijo en cierta ocasión, un director de un colegio donde yo trabajé, un colegio católico, por cierto, si las reglas se hicieron para romperlas, entonces ¿para qué se hicieron?, dijo él. Entonces allí es donde va comenzando el problema de la situación. Entonces,
Lo interesante acá es analizar el origen de las discordias, el origen de las contiendas, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto es lo interesante aquí. Entonces, yo he encontrado 7 aspectos que generan contienda en las iglesias y que esto puede generar el levantamiento de líderes que apoyen ciertas situaciones, que apoyen ciertas formas de pensar radicales, ya sea liberales o conservadoras, y entonces comience la discordia y venga la desunión. Muy bien, entonces, en primer lugar, ¿por qué hay discordia? Porque yo quiero hacer prevalecer mi opinión sin fundamento. Mire, no se preocupe, llévele serenata a su esposa cuando cumpla años, no hay ningún problema. Sí, pero ¿de dónde un ministro saca esa forma de pensar? ¿Dónde está el texto bíblico? ¿Dónde está lo que dice el espíritu de profecía? El manual no me interesa, porque el manual tuvo que haber salido de la Biblia y del espíritu de profecía. Entonces, ¿dónde está la ley y el testimonio? Si no hay ningún aporte, si no hay ningún apoyo, bueno, entonces eso se convierte en una opinión personal. Ahora, cuando una opinión personal se convierte en regla, ahí tenemos un problema. Entonces, cuando yo quiero hacer prevalecer mi opinión sin fundamento, entonces van a comenzar a haber opiniones encontradas. Yo tengo derecho como feligrés, no solo a aceptar, es que como un pastor lo dijo, yo lo voy a aceptar. No, tengo derecho a defender la verdad y mis creencias. Disculpe, pastor, con todo respeto, ¿en qué se apoya usted para decir lo que dijo? No tengan temor a pecar. Es que como el evangelista famoso de la iglesia lo dijo, entonces debe convertirse en regla. Una opinión humana no debe ser una regla. No voy a sacar una doctrina de una opinión humana. Ellos mismos lo han dicho, pero ellos mismos lo están rompiendo. Entonces, si las normas se hicieron para romperse, ¿para qué se hicieron entonces? Es una lógica, ¿no? Ahora, el problema acá es que todos quieren que seamos candela. Ahora, si alguien es iluminado y se convierte en foco, ahí es el problema y tratan de eliminarlo de la mejor manera. Esto suena a inquisición, pero así se maneja esto dentro de nuestra iglesia. Y vamos a hablar de eso. Segundo, hay discordia al hacer prevalecer una acción que se sale de los principios establecidos. No, es que ahí los hermanitos negritos, esa es su cultura, así bailan, ¿verdad? Y la cultura está vinculada con la tradición. ¿Y qué dice Jeremías sobre la tradición? La tradición de los pueblos es vanidad, es basura. No todos los pueblos bailan, pues. En todas las naciones civilizadas, el baile es el número 1. Entonces, en la cultura de Cristo, ¿a dónde dice en la Biblia que Cristo bailó? ¿No aparece? Entonces, ¿por qué yo voy a tratar de ser permisivo con esta cuestión? Por eso les decía que esto trasciende a la cultura. Entonces, cuando prevalece una acción por encima de los principios bíblicos establecidos, aquí vienen las discordias. Mire, explíqueme esto. Entonces, fulano va a luchar por defender su posición y mengano va a tratar de defender la posición de la Biblia. Y es la posición de la Biblia con una opinión personal. Y ahí vienen las divisiones. En tercer lugar, por envidia. Fulano no debería estar en el puesto, debería estar yo. Eso causa divisiones también. Número 4, cuando veo el liderazgo como una oportunidad para ejercer poder y no para servir. Aquí mando yo. Yo que soy pastor, yo mando aquí. Yo que soy anciano, yo mando aquí. Momento. El ente eclesiástico legalizado que toma decisiones colegiadas es la junta de iglesia. Un pastor sugiere. Un primer anciano no domina toda la junta, también sugiere, es un voto generalizado. Ahora, para
para poder cambiar eso, hay que cambiar de manual. Va a poner ahí que el pastor es el principal que decide. Se puede cambiar si son reglas humanas. Pero ya eso crea pugna. Número 5. A veces hay discordias porque nuestro carácter impulsivo maltrata a mi prójimo y mi posición es que están obligados a aguantarme porque yo soy líder. Esta está vinculada a la anterior. El liderazgo no se ve como servicio, se ve como poder. Espérense cuando yo llegue, voy a poner orden. Eso es poder, eso no es servir. Más adelante vamos a hablar del liderato de Jesús. Número 6, ¿por qué hay contiendas? Porque no tenemos amor a la hora de poner orden. Que como soy el diácono, usted está obligado a respetarme. No, momento. Sí, ¿verdad? Yo, por ser un dirigente de iglesia, yo tengo la responsabilidad de respetarle, pero también usted tiene la responsabilidad de respetarme a mí y dirigirse a mí educadamente, así como yo debo dirigirme a usted educadamente. Punto. Y como último numeral, hay discordias porque no estamos acostumbrados a la cortesía. Impera nuestra mala crianza. Bueno, como a mí así me criaron, así me tienen que aguantar, ¿verdad? Qué triste es oír que entre pastores se llamen como jefes. Y yo siempre lo he puntualizado. Yo no veo bien que don Ayrton Koller gane no sé cuántos miles de dólares, que su salario sea 5, 6, 7, hasta 10 veces quizás mayor que el pastorcito del distrito de mi iglesia. Yo considero que todos los pastores deberían de ganar lo mismo. Eso evitaría que muchos se perpetuaran en el poder. No se perpetúan porque son buenos, no se perpetúan porque no quieren soltar los beneficios del puesto. ¿Va a creer usted que va a tener una enorme cantidad de responsabilidades por $1,000? ¿Va a querer perpetuarse usted? No, el siguiente año usted va a querer cederle la silla al otro. Pero si está ganando $3,000 y el pastor de distrito gana apenas 800, usted no va a querer soltar la chiche, ¿va? No va a querer soltar la silla. Eso es un problema. Los escalafones. En la iglesia primitiva no era así, ya lo he dicho, el libro de Hechos lo menciona. La gente llevaba todo a los pies de los apóstoles y ellos repartían equitativamente. Y a nadie le faltaba nada. Si un pastor anda un mejor carro que el feligrés que le da a comer, ahí tengo un problema. Si el pastor anda en un jet privado y el hermanito que le da de comer no tiene ni para comer, ahí tengo un problema. Si la casa del pastor es más bonita que la del feligrés que le da de comer, ahí tengo un problema. Ahí hay una desigualdad social y una desigualdad cristiana, y algo está funcionando mal, y eso no es causa de división. A mí eso no me preocupa, yo tengo mi salario, tengo mis cositas, estoy tranquilo. A otro tal vez le molestará eso, ¿sí? Ahora, yo que estoy bien y que podría decir que gano más que un pastor de distrito, yo no veo bien eso, ¿verdad? Yo no veo bien eso. Sí, ¿verdad? Todo ministro tiene derecho a tener su buen carrito, todos. No solo el presidente de la unión, no solo el presidente de la asociación, no solo el secretario, no, todos los pastores, todos. Yo lo he visto, yo he visto pastores de distrito con sus zapatillos rotos. Allí ya hay un problema, que fulano use sus corbatitas porque las importa de Francia y el otro las va a comprar al mercado central de mi país, ahí hay un problema. Y eso genera desunión, fragmentación. Y muchos no lo dicen pues porque comen del sistema, pero lo piensan, lo sienten.
Siéntese a platicar usted con un pastor que ya se jubiló. Ahí va a escuchar un montón de situaciones. Entonces, todas estas son causas de división. Nada, dice la sierva de Dios, nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Satanás puede sembrar discordia. Solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá trabajosos esfuerzos para unirnos. Habrá una unidad en Cristo, los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproches contra su vecino. O sea que sí puede haber reproches. ¿Y un reproche qué es? Es una crítica. Si todo funcionara bien, no hubiera crítica. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Mientras tanto, no las tendremos. Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo he escuchado historias de pastores que han sido maltratados por administrativos de alto rango. Tremendo eso. Por eso les digo yo, se tratan de jefe a empleado. La pregunta es, ¿cuándo Jesús trató así a sus discípulos? ¿En qué momento? Bueno, no. Hay tanta tela que cortar. Muy bien, el problema de los grupos cerrados en la iglesia es la lección del día domingo. Me fui a investigar sobre la cuestión de los grupos cerrados dentro de una cofradía o una iglesia. Lo voy a mencionar en forma general y después vamos a mencionarlo más adelante más puntualmente. Dentro del ámbito de las cofradías y hermandades, a ese grupo cerrado que se forma en su interior y que termina generando división, se le conoce comúnmente como camarilla. La lección habla de camarilla, allá por el miércoles, jueves. Se le llama también facción, así le llamó el autor en la lección del día sábado, ¿verdad? Donde él hablaba de las facciones, cuando él decía que incluso en nuestras iglesias, cuando se forman facciones, dice él. Entonces, esos grupos cerrados se llaman camarillas, facciones, grupitos o argollas, como lo conocemos coloquialmente. En la sociología de las organizaciones religiosas, este fenómeno responde al grupismo o sectarismo interno. Se trata de un microclima de poder, no es de servicio, es de poder, que intencionadamente o no secuestra la vida de la hermandad. Y les voy a explicar esta cuestión como lo he visto en 44 años de adventismo en varias iglesias de mi país. El pastor viene, muchas veces los pastores cuando los mandan a los distritos ya van condicionados. Mira, ya te vas a encontrar con el líder de esta iglesia es bastante conservadora, no es tan liberal y te va a costar meterlo del ministerio de la mujer, te va a costar lo de la ordenación de ancianas y pastoras y ya van condicionados. Entonces, los pastores que son listos vienen y comienzan a estudiar las iglesias de sus distritos y comienzan a analizar quiénes son los que piensan como ellos. Y luego, cuando se dan cuenta que hay gente que en alguna ocasión ostentó el liderazgo y ahora no, por sus ideas liberales, entonces estos pastores lo que hacen es luchar porque esta gente llegue a las juntas de las iglesias y entonces así es como el liberalismo entra a la iglesia. Y todos esos hermanos conservadores, no fanáticos, sino hermanos conservadores que siempre han defendido la verdad, son sacados de circulación. ¿Y qué es lo que ocurre? Las iglesias comienzan a caer. ¿Y qué es lo que pasa? Esto promueve el aparecimiento de grupos disidentes. O esto aparece que las personas, por el deseo de escuchar la verdad, abandonen las iglesias cuando saben que el predicador X
que habla sobre la verdad presente y esto y lo otro, van y quieran escucharlo y no escuchar los mismos sermones de amor y los mismos rituales evangélicos que se oyen en las iglesias evangélicas, están sonando en la iglesia, entonces la gente viene, deja solas las iglesias y eso ya crea pugna. Solo por poner un ejemplo. Esto secuestra la vida de la hermandad y no solamente secuestra la vida de la hermandad. Yo tengo un tema que se llama el secuestro de la verdad presente. Se ha secuestrado la verdad presente. Ya no se habla el mensaje de los tres ángeles y si se habla muy conservadoramente para no ofender a Roma. Ya no se habla de la profecía como antes se hablaba para no ofender a Roma. Todo esto es indicativo de que hay un pacto debajo de la mesa. No nos van a dar atol con el dedo. Entonces, ¿cómo se define y por qué se forma un grupo cerrado? Una camarilla es un círculo de personas estrechamente unidas que comparten intereses particulares, una visión rígida de cómo debe funcionar la cofradía o simplemente una fuerte afinidad personal. Nos llevamos bien, entonces pensamos lo mismo. Suele formarse por varias razones. Una, por buscar control. Dos, por resistirse al cambio. Y tres, por falta de empatía y acogida. Este hermano ahí quiere meter que estemos viniendo en las madrugadas a tener semanas de oración. Hombre, estamos bien sin semanas de oración. Hay que ver de qué manera se le saca de la junta. Eso ya es una búsqueda de control. Una resistencia a hacer cambios positivos para mejorar la consagración espiritual y por falta de empatía con las personas que dirigen o falta de acogida. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Estoy resumiendo, hay una pérdida de la identidad. La iglesia deja de ser un espacio de fe, de caridad y convivencia para convertirse en un tablero de juego político. Por otro lado, hay exclusión y desánimo. Los hermanos que no pertenecen a ese círculo de confianza se sienten ciudadanos de segunda. Al ver que sus opiniones no cuentan, acaban alejándose o adoptando una actitud pasiva si es que no son perseguidos, ya sea directamente por el pastor, directamente por toda una administración o por los hermanos que no están de acuerdo con él, ¿verdad? Esto porque lo he visto y porque lo he vivido. Desconfianza y rumores crea esta situación y finalmente la fractura social. El autor nos dice que Corinto cruzaba por una serie de problemas. Por todo esto que acabo de mencionar, Corinto cruzaba. Divisiones, el término es cisma, cruzaba por contiendas, el término es eris, habían conductas impropias, hasta inmorales, y entre ellos se demandaban judicialmente. Lo triste es que con toda esta cantidad de problemas, ellos celebraban la Santa Cena juntos, según 1 Corintios 11, del 17 al 22. Y quiero ir más allá. Nosotros cruzamos por estos mismos problemas. Y así llegamos a recibir la Santa Cena. ¿Y qué llegamos? No a beber la Cena del Señor, sino a beber juicio, porque la estamos bebiendo incorrectamente. Tremendo. Yo conozco el caso de un anciano de iglesia que en la semana de preparación para la Santa Cena, su esposa descubre que tenía un amante. Y el tipo lo vio como poca monta y él se estaba preparando para dirigir la Santa Cena el sábado. ¿Tan automatizado es nuestro servicio hoy? ¿Acaso no nos dice nada lo que Dios hizo con Nadab y Abiú al tratar de introducir fuego extraño a la hora del culto, a la hora del servicio? ¿Acaso no nos dice nada lo que pasó con Ofni y Finés, que tenían sexo con mujeres que servían en el atrio del templo? ¿No nos dice nada eso?
tremendo esto. Y con toda esta cantidad de problemas, con el pastor teniendo resentimientos con el hermano fulano de tal que siempre se le opone porque sus ideas son muy seculares y se salen de lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía. Con ese espíritu está dirigiendo la Santa Cena. El hermano fulano de tal no le habla al hermano fulano de tal y con ese espíritu están tomando la Santa Cena. El esposo le pegó a la esposa y con ese espíritu están tomando Santa Cena. ¿Acaso será que por tanto pecado no prosperamos espiritualmente? ¿Y saben qué es lo peor de todo? No solo es la cuestión de la Santa Cena, es que con esa situación estamos seguros que vamos a entrar al reino de los cielos. Eso es lo más difícil. Dice el autor que las contiendas no son cualquier cosa. Este asunto de las contiendas están dentro de la enorme lista de pecados aberrantes para el pueblo de Dios. Y él nos llevaba a Romanos 1:29, a Romanos 13:13, a 1 de Corintios 3:3, a 2 de Corintios 12:20 y Gálatas 5:20, donde se mencionan una enorme cantidad de pecados aberrantes y en todas esas citas aparecen las contiendas. Así que las contiendas son un pecado igualito que el adulterio, que el robo y que el montón de pecados que allí se mencionan. En el corazón que ha sido renovado por la gracia divina, dice la sierva de Dios, el amor es el principio dominante de acción. ¿Quién? En el corazón que ha sido renovado por la gracia divina. Si usted no tiene amor, usted no ha sido renovado. Usted puede decir que es lo que es o lo que el rotulito dice o lo que su título dice como ministro. Pero si usted no tiene amor, usted no ha sido renovado por la gracia divina. Es la contraparte. Modifica el carácter. Gobierna los impulsos. Yo tengo el impulso de bailar porque en mi cultura así lo hacemos. Sí, cuando la gracia divina te ha tocado a ti, tú no eres grosero con tus subalternos o con quienes te toca dirigir. Tu carácter se modifica, tus impulsos se gobiernan, controlas las pasiones y ennobleces los afectos. Ese amor, cuando uno lo alberga en el alma, endulza la vida y esparce una influencia ennoblecedora en su derredor. ¿A cuántos pastores conozco yo tan llenos de amor? Conozco a varios y muchos que se han jubilado. No todo es malo. Hay cosas buenas, lo dije, poquito, pero hay todavía un grupito que no ha doblado sus rodillas a Baal. Fueron pastores que por el paso, conozco a muchos en el paso de la iglesia donde yo estuve, que su rostro expresaba amor, que el consejo ni se sentía que era un regaño, lo hacía con tanto amor, el aprecio, era algo tan bonito. Es tan fácil descubrir cuando un siervo de Dios es consagrado. Y sigue terminando ella: todo leal y abnegado obrero de Dios tiene la disposición de gastar y ser gastado por causa de otros. Mediante esfuerzos fervientes y reflexivos para ayudar donde sea necesario, el verdadero cristiano muestra su amor a Dios y a sus prójimos. Quizá pierda la vida en el servicio, pero cuando venga Cristo para reunir sus joyas, la encontrará otra vez. La maravillosa gracia de Dios, página 237. La lección del día lunes habla de centrados en Jesús. Yo a esta lección le he puesto el Cristo deformado. ¿Por qué? Ya lo voy a decir. El autor en esta lección habla de unidad en la diversidad y pone como ejemplo al cuerpo humano. El cuerpo humano es un todo, pero está dividido por muchas partes. ¿Sí?
El cerebro es quien orquesta todas las funciones orgánicas, pero también el cerebro necesita de los órganos, porque él únicamente se va a alimentar de lo que le envía el corazón, el torrente sanguíneo, los riñones, los pulmones. Él se va a beneficiar de todo eso también. Entonces, el apóstol ocupó este ejemplo del cuerpo humano para colocar a Cristo como la cabeza, el principal, y que todos nosotros, a pesar de que somos diversos, tenemos diferentes dones, diversas cualidades, debemos estar unidos en la diversidad en Cristo. Y el autor de la lección recalca que la iglesia no se centra en líderes humanos, el cristiano se centra en Jesucristo. A mí personalmente me da igual quién quede de presidente, secretario, tesorero en la unión de mi país. No me interesa. Mi vida se debe a Cristo. A mí no me interesa quién quede de presidente mundial. Debe haber un administrativo. Debe haber alguien que tenga que ver con estadísticas, con papeleos legales y con situaciones que son parte de la gestión administrativa de un puesto de eso. Pero a mí me da igual quién quede. Mi vida cristiana no está ligada a lo que haga o deje de hacer un pastor. Mi vida cristiana está ligada a Jesucristo. Punto. Y yo voy a medir la calidad de un pastor en base al cumplimiento que él haga de las palabras de Cristo. Que su sacerdocio administrativo esté ligado a lo que Cristo pide. Que sea un juez justo, que defienda la verdad y que no la minimice, ¿verdad? Lo haga o no lo haga, mi vida se centra en Cristo, no en un hombre. Y eso es lo que el autor trata de dejarnos claros. Ahora, quiero ir más puntualmente. Hice una investigación generalizada, no cristiana, de lo que son los grupos cerrados, pero ahora, y cuáles son sus causas, pero ahora quiero aplicarlo directamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por lo que yo he visto en estos 44 años. En primer lugar, ¿por qué aparecen en la iglesia la formación de grupos cerrados? Yo he encontrado 4 causas que el autor no las menciona. Él no profundiza, ¿verdad? Él lo tiene allí implícito. Yo he encontrado 4 causas. Primeramente, los grupos cerrados aparecen cuando la misma dirigencia rompe las reglas. Comenzando desde la conferencia general, cualquier conferencia, cualquier unión, asociación o misión. Cuando la dirigencia, cuando los pastores que administran rompen las reglas, ahí comienzan ya los grupos cerrados. ¿Y qué es romper las reglas? Cuando se minimiza la doctrina. Cuando se hace prevalecer la teología por encima de la Biblia. Ahí estoy rompiendo las reglas. Cuando menoscabo la obra de los pioneros. Por allí apareció alguien diciendo que los pioneros son herejes. Bueno, con todo respeto, el hereje creo que es él. ¿Cómo va a ser hereje la gente que recibió de manos de Dios este precioso mensaje adventista? Entonces ya eso, bueno, hasta yo sería parte de un grupo cerrado y que voy a hablar de eso también. O sea, estamos llamados a ser unidos en Cristo. Y quizás me voy a adelantar, porque no me voy a olvidar. Estamos obligados a estar unidos en Cristo. Pero división siempre va a haber, y ustedes lo saben. Jesús dijo, yo no he venido a traer paja a esta tierra, dijo. Ustedes saben que al final va a haber una división. Los que adoran a la bestia, a la imagen, y los que adoran a Dios y guardan sus mandamientos. O sea, grupo cerrado va a existir, pero ya voy a hablar de eso. Cuando se seculariza el mensaje, ahí la dirigencia está rompiendo las reglas.
esas iglesias amigables y que ya no dicen nada por las danzas que hay y esos espectáculos en los camporí y donde los hipotes se salen de control y se quitan las pañoletas y saltan y se mojan y ahí hacen actuaciones similares a las del mundo. Ahí se está secularizando el mensaje. Cuando la dirigencia se vuelve déspota y descorazonada, ahí están rompiendo las reglas. Cuando el dinero es más importante que la oveja, ahí la dirigencia está rompiendo las reglas. Y esto va a promover grupos cerrados. Entonces, en este aspecto, la dirigencia tiene culpa. Pero también por ahí no dejan de parecer hermanitos, ¿verdad? Que aisladamente comienzan a descubrir, dicen ellos, no estoy hablando de pastores, estoy hablando de hermanitos comunes y corrientes como yo, que descubren algo y dicen, wow, miren lo que he descubierto, ¿verdad? Y entonces no quiere someter con humildad lo que ha descubierto, entre comillas, no quiere someterlo a la palabra de Dios ni al espíritu de profecía, y entonces comienza como una bola de nieve, comienza a hacer crecer su mala interpretación de algún texto y así, sin un fundamento, quiere que se vuelva doctrina. Si no se lo aprueba, entonces viene y comienza a ser un grupo cerrado. Ejemplo, los antitrinitarios, los centinelas de la verdad, bueno, todos los grupos disidentes. Hay más de 1000 grupos disidentes de la Iglesia Adventista. Todo porque surgió de la mente de algún exministro que salió resentido de la administración o de la iglesia, o de algún feligrés que descubrió algo sensacional y no fue humilde para someterlo a un estudio, o no fue humilde para aceptar que estaba equivocado. Eso también va a crear grupos cerrados. El tercer punto es cuando el ministro y el líder no cumplen su trabajo como debe ser. Son permisivos con sus adeptos y son déspotas con quienes no comulgan con ellos. Eso va a traer pugna también y grupos cerrados. Y número 4, cuando alguien, cual sea la escala dentro de la iglesia, añora una posición elevada y murmura para denigrar la imagen de los elegidos. Creo que no cerré la idea de cómo eran algunas elecciones en mi país. Esos pastores que son consagrados y que administrativamente podrían sacar a la iglesia del hoyo en el que están en tiempo de elecciones, los mandan a los departamentos más recónditos del país, de tal manera que nadie sepa de ellos, para que el mismo vuelva a quedar. El mismo que no está haciendo nada, tiene años de estar y no ha hecho. La iglesia sigue tal y como está. Así se maneja la política. ¿Qué está haciendo la política metida en este tipo de situaciones? Y yo agregaría un quinto grupo, pero este quinto grupo es especial y es del que más habla el miércoles y el jueves el autor. Ese quinto grupo que permanece en la iglesia, defiende la verdad, no entra en contiendas, hace su trabajo misionero mientras gime y clama por los pecados dentro del pueblo de Dios. Este grupo, que a la larga será un grupo cerrado, y luego voy a explicar por qué, ellos tienen a Cristo como centro. Están viendo cosas, no dan problemas, hacen su trabajo, pero gimen, oran por la dirigencia, oran por los pecados, a esos niveles y dentro de la iglesia. Ese es un grupo muy, muy especial. Entonces, estos 4 grupos anteriores que mencioné reflejan que en el centro de su vida cristiana no está Jesús, es otro espíritu, es orgullo. El autor finalmente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre los grupos cerrados y los grupos pequeños? Bueno, ya vimos, un grupo cerrado es porque, ya lo vamos a analizar más detenidamente al hablar de la madurez y la inmadurez, porque el autor solo habló de la madurez. Voy a hablar de la inmadurez de los grupos cerrados. Los grupos cerrados pues están haciendo pugna a algo, ya mencioné 4 razones. Los grupos pequeños pues son los que han sido comisionados para que la iglesia crezca, pero esa es la diferencia. Pero, ¿qué cuidado debemos tener para que mi pequeño grupo, mi pequeña congregación, no se convierta en un grupo cerrado?
Bueno, para mí, allí hay que cuidar la doctrina. Sí, pues si a mí me enseñaron que como adventista no debo tomar café, no, pues sí, pero si mis dirigentes están tomando, ahí tenemos ya un problema. ¿En qué quedamos, pues? Entonces tengo derecho a preguntar, bueno, ¿y por qué se me enseñó esto y ustedes están haciendo esto? Tengo derecho a preguntar. Si no me satisface la pregunta, bueno, entonces ya eso va a generar duda en mí. Yo en esas personas no voy a confiar. O como dice la sierva de Dios, ¿verdad? El testimonio para los ministros. El pastor que come carne no es digno de confianza. ¿Sí? ¿Cuántos pastores comen carne? Entonces, si el médico va a hablar de salud y va a hablar contra el alcohol y el cigarrillo, el primero que no debe beber ni fumar es él. Pero ¿confiaría usted en un médico que fuma y que bebe? Pues lo mismo pasa con un pastor. El primero en practicar la reforma por salud debe ser un ministro del Evangelio. Y debería ser un requisito, porque la toxicidad que la carne y sus derivados producen en mi cerebro no me permite discernir entre lo santo y lo profano. Así de sencillo, sin tanta teología. Entonces yo diría cuidar la doctrina. Si yo cuido la doctrina, si soy fiel a la doctrina, si cuido la doctrina pero no siendo fanático tampoco, cuidar la doctrina con amor, que Cristo sea el centro de mi vida. Yo creo de esa forma yo estaría evitando que mi pequeño grupo se convierta en un grupo cerrado. Y termino esta primera parte de la lección, con lo que dice la sierva de Dios en Lugares Celestiales, página 127. Aquí el ojo de la fe es dirigido a Dios para ver el invisible, no las cosas que ahora están a la vista. La fe vive en la expectación de un bien futuro. Discierne ventajas inexpresables en el don celestial. La esperanza de la vida futura es una parte esencial de nuestra fe cristiana. Cuando permitimos que las atracciones del mundo se interpongan entre el alma y Dios, oiga esto, cuando permitimos que las atracciones del mundo se interpongan entre el alma y Dios, lo único que podemos ver que es el mundo, dice ella. Mirad más alto, fijad el ojo de la fe en las cosas invisibles y seréis fuertes en la fortaleza divina. Hoy en día en nuestra iglesia está el mismo sentir de Israel. Nosotros queremos adorar como adoran ellos. Nosotros queremos tener un rey como tienen ellos. Entonces, cuando esa es nuestra expectativa, ¿qué es lo que estamos viendo? El mundo. Entonces, protejamos nuestras pequeñas congregaciones como siendo fieles a la verdad, cuidando la verdad y teniendo a Cristo en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestras acciones. En la lección del día martes se habla de sabiduría y madurez. Muy bien. El autor va a analizar a los grupos cerrados y él se enfoca en la sobrevaloración, o sea, para que se entienda, quizás voy a usar este término, la sobreadmiración del líder. Muy bien. Pero yo no solamente quiero hablar de la sobrevaloración o la sobreadmiración o extraadmiración que yo pueda tener de un líder espiritual. También quiero hablar de la infravaloración. Ahora, yo le he agregado a esta porción que el autor presenta grupos cerrados inmaduros. Bueno, ¿cómo es eso, hermano? ¿Me está dando a entender que hay grupos cerrados maduros? Sí, sí hay.
¿Te acuerdas que te mencioné 4 grupos que yo encuentro que son causa de división en la iglesia? Te lo recuerdo nuevamente. Primero, cuando la misma dirigencia rompe las reglas. Segundo, cuando un hermanito aisladamente encuentra una falsa doctrina y la quiere hacer doctrina verdadera y no le gusta y crea su grupo. Tercero, cuando el ministro y el líder no cumplen su trabajo como debe ser. Son permisivos con los que piensan como ellos y son déspotas con los que a ellos no les caen bien. Y número 4, cuando alguien, ministro, anciano, lo que sea, añora una posición elevada y murmura para denigrar la imagen de los elegidos. Sí, pero yo mencioné un 5.º grupo que está adentro, que permanece en la iglesia, defiende la verdad, no entra en contienda, hace su trabajo misionero mientras gime y clama por los pecados dentro del pueblo de Dios. Ese es un grupo cerrado, y me voy a adelantar a esto. ¿Por qué es un grupo cerrado? Usted dice que tienen a Cristo en el corazón, entonces no deberían ser un grupo cerrado. Son un grupo cerrado porque no van a permitir que ni un pedacito de la verdad se venda. Pero lo van a hacer con amor. Los otros, como son egoístas, son déspotas y un montón de cuestiones, entonces ese es un grupo cerrado inmaduro. Entonces, si yo estoy hablando de un grupo cerrado inmaduro, ¿quiere decir que existe un maduro? Sí, y no me lo he inventado. El autor va a mencionarlo al final de la lección del martes. Muy bien. En la iglesia hay 2 grupos. Alguien podría decir de tal grupo A, B, C, D y del otro grupo. Yo lo ubico 2 grupos. Un grupo conservador, un grupo liberal. De ahí usted puede sacar al conservador liberal, al conservador hueso duro, al liberal conservador y al liberal liberal. Liberal y conservador. Definiendo al conservador como aquel que cree, sigue creyendo, así como yo, en el mensaje de los pioneros, en el adventismo que yo aprendí de mi abuela, de mi madre. En ese adventismo estoy criando a mis hijos, no en el moderno, ¿sí? No en el moderno. Por eso es que mis hijos no van a los conquistadores. Porque se perdió la filosofía con la que yo fui criado cuando fui un conquistador. Entonces yo confío en el adventismo antiguo. En el moderno, nada, perdido para mí. No existe. Entonces, el liberal es aquel que quiere bailar, quiere danzar, quiere comer comidas inmundas, quiere ir al cine, quiere ir al estadio, pero también se quiere salvar. Hay una frase que me encontré por ahí, la he olvidado, pero dice que hoy hay cristianos que quieren librarse del infierno llevando al mundo en el corazón a la iglesia. Eso es ser liberal, querer introducir al mundo a la iglesia. Entonces, en ambos grupos hay líderes que sostienen eso. Voy a poner algunos ejemplos. Tal vez de los conservadores. Bueno, sí, los conservadores. Pastor Esteban Boro es muy conservador. Pastor Doug Batchelor es muy conservador. El doctor Walter Bate es muy conservador. Oliver Coronado es muy conservador. El pastor David Gate es muy conservador. Aún aunque muchos lo critican y tendrá sus cosillas, el pastor Gambetta es muy conservador. Tenemos muchos ministros liberales, Arnaldo Cruz, Rubén Bullón, el que fue líder de Conquistadores y que hoy se fue para la milicia. Hay 2 grupos y cada grupo tendrá representantes. Algunos sobrevaloran, sobreestiman, ¿verdad? El conservador va a sobreestimar a aquellos si son inmaduros, ¿verdad? El centro de la vida cristiana debe ser Cristo, no un hombre. Estos personajes que mencioné que son conservadores, mis respetos para mí, pues sí, pero no son el centro de mi vida.
¿verdad? El pastor Andrés Portes es muy conservador, el pastor Denis Priev es muy conservador, el pastor Alberto Dreyer es muy conservador. Mis respetos, todos estos tipos tienen un conocimiento tan grande, sí, pero el centro para mí sigue siendo Cristo. Ellos se podrán equivocar, pero para mí el adventismo seguirá siendo el adventismo. Entonces, lo malo está en sobrevalorar al personaje. Es en el lado conservador. Los liberales también tendrán sus líderes que van a exaltarlo. Ay, pastor, tan bonito su mensaje, y tal vez de lo que más habló fue de fútbol, ¿verdad? En el sermón. Pero por el otro lado, el liberal no comulga con Esteban Borr, no comulga con Batchelor, no comulga con Priev, no comulga con Dreyer, entonces lo va a infravalorar. Y de igual manera, yo los que te mencioné como liberales, yo no comulgo con ellos. Yo oigo sus sermones y eso para tener una base sólida de las barrabasadas que dicen, sí, pero yo tengo una infravaloración de ellos. Entonces, lo que quiero destacar es que no solamente hay sobrevaloración. Sí, admiro a unos, sí, pero los que no admiro los infravaloro, y ya eso es una división. Esta es la actitud de un grupo cerrado y maduro. Porque siempre hay una valoración, pero no sobre ni infra. Todos somos iguales, todos somos personas y debemos ser respetados por lo que somos, personas, no por los títulos que recibimos. Eso es muy... Yo a un pastor le respeto no por su título, le respeto porque es un hijo de Dios al igual que yo, es una persona al igual que yo. El título, eso es otra cosa. Bien, ahora, esta cuestión de los grupos cerrados inmaduros son un peligro para el desarrollo de la iglesia y la credibilidad del mensaje. ¿Puede esto generar competencia o rivalidad? Sí, pero dentro del mismo grupo acreditado hay competencia para el liderazgo, por el puesto o por el salario jugoso. Usualmente, esa rivalidad que se genera revela que hay inmadurez espiritual, según 1 Corintios 3, del 1 al 4. Ahora, usualmente el sector conservador es dejado a un lado, es ignorado, es rechazado, es perseguido y es expulsado. El pequeño grupo que logra quedar, aunque compita o quiera generar rivalidad para posicionar el mensaje adventista en el lugar que tuvo, no tiene mucho peso. A nadie le importa y finalmente pues o se van de la iglesia o ahí están, pero no tienen mucha relevancia. Quien genera rivalidad y competencia es el sector liberal. Este es el que genera más rivalidad. Ahora, hablemos de la madurez espiritual. El autor nos decía que la madurez espiritual nos permite apreciar la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 2, 6, 7. Esa sabiduría de Dios la comunica el Espíritu Santo, según 1 Corintios 2, 13. La sabiduría de Dios contrasta con la sabiduría del mundo y la sabiduría humana, según 1 Corintios 2, 13. Y finalmente la sabiduría de Dios se revela en el mensaje de la cruz de Cristo, según 1 Corintios 2, del 1 al 4. Ahora, lo que Pablo quiere es que se reconozca la necesidad de la verdadera sabiduría y la madurez en Cristo, según 1 Corintios 3, del 1 al 17. Ahora viene la gran pregunta. ¿Quién es un cristiano sabio y maduro? Yo te hablé de un quinto grupo, que lo colocaba como grupo cerrado, pero no un grupo cerrado inmaduro, sino como un grupo cerrado maduro. Y te dije que
están en la iglesia, defienden la verdad, no entran en contiendas, no venden la verdad, hacen su trabajo misionero, pero al mismo tiempo gimen y claman por los pecados que ocurren dentro del pueblo de Dios en todos sus niveles. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que yo ore por mis dirigentes, que yo ore por los líderes. Ellos hacen eso. Entonces, el autor va a hablar de ellos ahora. ¿Quién es un cristiano sabio maduro? Para mí, este quinto grupo que te digo. ¿Por qué? Y el autor dice que son personas espirituales y no carnales. Confían en Cristo, no en pastores, ni en ancianos, ni líderes, ni laicos. No son como niños, que cualquiera los engaña, según 1 Corintios 3:1. Comparan las cosas espirituales con las cosas espirituales, según 1 Corintios 2:13 y 14. Se alimentan de comida sólida, no de leche, según 1 Corintios 3:2. Saben discernir entre el bien y el mal. Y séptimo, son colaboradores de Dios, según 1 Corintios 3:9. Sin embargo, yo agregué algo acá, este grupo de cristianos sabios y maduros pueden convertirse en un grupo cerrado, maduro, en defensa de la verdad. No permitirán que la verdad se diluya en la cultura, en el secularismo, en la teología moderna, ni con el ecumenismo católico. Y yo quisiera pertenecer a ese grupo. Todavía no lo soy. Quizás me faltará medio cuerpo para estar allí. Pero el objetivo no es salirse de la iglesia, es pelear desde adentro. ¿Y a qué me refiero cuando digo pelear? A gemir y clamar delante del Señor por los pecados que se están dando dentro del pueblo, a defender la verdad, a no venderla, a cuidarla en toda su plenitud. Un servicio como el de Cristo, dice la lección del día. Pero quiero leerles algo. Perdón que me iba a saltar esta parte. ¿Qué dice la sierva de Dios con respecto a la lección del martes? Cuando se comience a sentir desanimado, mire a Jesús y tenga comunión con Él. Cuando piense que sus hermanos no lo comprenden, recuerde que Jesús, su hermano mayor, nunca se equivoca. Qué lindo. Él lo juzgará justamente. Las palabras que Cristo pronunció en el día grande de la fiesta tienen un significado y poder extraordinarios. Levantando su voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Nadie tiene que ser empujado hacia Cristo. A nosotros nos corresponde acudir a Él, la fuente de vida, y hacerlo por propia elección. Exaltada Jesús, página 325. Ahora sí, lección del día miércoles. ¿Cómo debo servir? Como Cristo. Muy bien. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a Cristo, fiel a la verdad. Sí, el administrador. Por eso les decía, esta lección sí es para todo el pueblo, sí, pero va dirigida a los administradores, a quienes nos dirigen desde la conferencia hasta la más humilde. Los administradores, se requiere que sean hallados fieles. Administradores de los misterios de Dios. Pero ¿y si no son fieles? Entonces no son administradores. Vamos a analizar esto. El líder humano debe ser visto como administrador de los misterios de Dios.
pero sí son fieles en su servicio. Pero si aman más las riquezas, los trajes, los viajes, estoy hablando de los administradores, si aman más las riquezas, los trajes, los viajes, las comodidades que el rango o la posición ofrecen, el poder que el puesto otorga, ¿qué son? ¿Les puedo seguir llamando administradores de los misterios de Dios? Si ese es su comportamiento, ¿los eligió Dios o los eligió el sistema? Y tercero, ¿son elegidos por su capacidad o por el servilismo mudo y ciego que requiere el sistema? Yo lo digo de otra manera, ¿son elegidos por su capacidad o porque son gatos del sistema? O porque el sistema quiere un gato. Bueno, te queremos porque vos tenés que estar ahí, pues vos hacer lo que decimos nosotros. Eso, en primer lugar, es denigrar a la persona. Quisiera leer la opinión muy certera del autor. En el mundo greco-romano existía mucha competencia entre los políticos, lo que yo mencionaba antes. Los filósofos, competencia entre los políticos, los filósofos, los pensadores y los líderes religiosos. Sí, pero líderes religiosos paganos, greco-romanos. Al parecer, el anhelo de aprobación cultural llevó a la iglesia de Corinto a seguir los estándares seculares. Esto también puede ser un peligro para la iglesia actual. ¿Saben que hay mucho de catolicismo dentro de nuestra iglesia? Si solo falta que le besemos la mano al pastor o al administrador. Bueno, eso es lo que algunos quisieran. Aquí el pastor soy yo y se va a hacer lo que... No, ¿dónde? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? El ministro debe servir, no mandar. Debe amar a sus compañeros pastores, a sus semejantes, y debe amar a los que dirige, a sus ovejas. ¿Cómo debe ser el servicio? Como el de Cristo. ¿A dónde dice en la Biblia que alguna vez Cristo le pegó a alguno de sus apóstoles? ¿O que insultó a alguno de sus apóstoles? ¿O que humilló a uno de sus apóstoles? Las competencias políticas que se ven en el mundo han infectado la iglesia. Para todos aquellos que buscan poder, popularidad, lujo, dominio, Pablo les dice lo siguiente en Filipenses 2, del 5 al 8. Esto es una belleza, hermanos. Subráyenlo. Todo pastor, todo administrador, todo líder anciano, líder de departamento, que busca poder, popularidad, lujo, dominio. Pablo tiene algo que decirte en Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo yo, que no soy pastor, que no soy anciano, bueno, sí soy anciano ordenado, pero no ejerzo. Eso es muy sagrado para mí. No soy pastor, no soy anciano, no soy líder. Solo este texto me dice, Jaime, vos estás perdido, papá. Vos estás perdido. La humildad que se requiere en el liderazgo pastoral,
en el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en el ancianato de todas nuestras iglesias a nivel mundial es ese liderazgo humilde como el de Cristo. ¿Es Dios o no es Dios? ¿Es Dios o no es Dios? Pero Él no estimó ser igual a su Padre. ¿Y son iguales, sí o no? Sí, pero Él no deseó eso, siendo Dios. Sino más bien, Él se humilló delante de su Padre, se despojó, decidió despojarse todo eso, desgraciarse vistiendo nuestra humanidad y venir a morir por nosotros. No, yo no encuentro otro concepto de humildad que este. Así que si tú, amigo pastor, administrador, quien sea dentro de la cúpula del liderazgo, si tu ansia es riqueza, poder, popularidad, dominio, lujo, tú estás perdido. Sí, puedes ser don fulano y estar al frente de esto, sí, pero tú estás perdido. Tú administrador de Dios no eres. Porque tu forma de liderato debe ser humilde, como está exactamente registrado en Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Qué requiere el servicio cristiano? Que nos enseña Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Qué requiere el servicio cristiano? El servicio cristiano, dice el autor, requiere... Estoy leyendo lo que él dice, porque si lo leo yo, es que este es disidente y por eso está diciendo eso. Bueno, ¿qué requiere el servicio cristiano? El servicio, esto nos enseña, dice el autor, que un servicio cristiano requiere morir a uno mismo y a las ambiciones egoístas y buscar en cambio bendecir a los demás por encima de nosotros mismos, como lo hizo Jesús. Por eso te digo, si tú estás en ese poder, por los viajes, por los trajes, por el billete, porque tienes dominio de un sector del pastorado, si ese es tu objetivo, estás perdidísimo, completamente. Y puedes perpetuarte en el poder un año más y otros y 5 y 10 y 15 y 20 años más, pero si no estás dispuesto a morir a tus ambiciones egoístas, estás más perdido que Gilligan en la isla. Estás pero perdidísimo. Por eso es que el liderazgo cristiano debe ser humilde. Y esta pregunta la dirijo a todos los administradores de la iglesia, desde la conferencia general hasta el líder de la iglesia más humilde. Y no soy yo quien ha respondido esa pregunta. Ha sido el mismo autor de la lección. Espero que no lo vayan a perseguir o lo vayan a sacar. Espero yo. Para los que reciben el espíritu de este servicio, dice la sierva de Dios, no puede nunca llegar a ser una mera ceremonia. Su constante elección será servidos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Ella está hablando del evento del lavamiento de los pies. En el deseo de todas las gentes, la sierva de Dios dice que no se miraba que ninguno de los discípulos se moviera por querer servir a otro. Jesús esperó unos minutos. Y luego ustedes conocen la historia, si es que han leído este capítulo en el deseo de toda la gente, página 600. Él se puso la toallita en el hombro, agarró un lebrillo, echó agua y comenzó a hacer lo que muchos pastores no quieren hacer. Lo que muchos ancianos no quieren hacer. Servir. Quieren poder. No. Liderazgo es servicio. Punto.
no es otra cosa. Muy bien. Finalmente, el día jueves es el que más me gustó. Trae un mensaje maravilloso. Un estilo de vida que refleja la cruz. Hablemos del apoyo a los dirigentes, a los líderes humanos. Claro está, que no debemos centrar nuestra atención o depender de ellos, porque debemos estar centrados en Cristo, pero debemos apoyar su gestión administrativa. El autor dice que sí, ¿verdad? Ahora, el autor coloca una base y el autor dice: Dios encarga a las personas que cumplan su ministerio en la tierra. No mi ministerio, no, el ministerio de Él. Entonces, cuando yo trato como jefe a mis compañeros pastores, a mis compañeros ancianos o a mis hermanitos lindos de la iglesia, yo estoy mal, porque no estoy ejerciendo el ministerio de Cristo, sino el mío, egocéntrico, que busca la ostentación, la fama, el lujo, la riqueza. Estoy mal. Entonces el autor pone esa base. Ahora, mira lo que dice el autor de la lección. Los líderes de la iglesia que muestran un estilo de vida que refleja la sumisión representada por la cruz son dignos de ser escuchados y seguidos. ¿Debo seguir yo a mis dirigentes? ¿Debo apoyarlos? ¿Debo escucharlos? Sí, pero no a todos. ¿Cómo así, hermano? El mismo autor lo está diciendo. Voy a traducir lo que él dijo, pues como él es pan, y él lo va a decir implícitamente, ¿no? Yo voy a sacar la parte que él no dice. Dice que los líderes de la iglesia, pastores, administradores, ancianos, líderes de departamento, que muestren un estilo de vida que refleja la sumisión representada por la cruz, o que reflejan la sumisión de Cristo en la cruz, ellos son dignos de ser escuchados y seguidos. El que su liderazgo no sea sumiso como el de Cristo, a ese ni lo escuche y ni lo siga. Esa es la parte que él no escribió, y es la parte que yo sí te voy a decir, porque yo no recibo salario de ellos. Ahí está. Si ese ministro, sea quien sea, si ese anciano, sea quien sea, si ese líder, sea quien sea, si ese laico, sea quien sea, su liderazgo no refleja la sumisión de Cristo en la cruz, o lo que te leí en Filipenses, de cómo Cristo no ansió ser Dios, igual a Dios, sino que Él se rebajó, se humilló. Si el liderato del ministro, del líder, no es como el de Cristo, a ese no lo escuches ni lo sigas. Esa es la contraparte que quiere decir el autor. Si el ministro refleja esa sumisión de Jesús, escúchelo, sígalo y apóyelo. Y hay varios, pero a nivel mundial son pocos. Pero sí hay ministros consagrados. Yo conozco varios. Que con una oración han levantado enfermos. Con una oración han conseguido que hermanos tengan trabajo. Con una oración han parado tormentas para que se dé una campaña. Con una oración muchos han llegado a los pies de Cristo. Conozco ministros, muy pocos, pero hay. A esos escucharlos, a esos apoyarlos y a esos seguirlos. Pero siempre teniendo como centro
a Cristo. Entonces los que no muestran esa sumisión, bueno, hay que escucharlos. Ahora el autor explica por qué esto es así. Él dice esto es así porque solo la cruz tiene el poder de revertir cualquier forma manipuladora de control en favor de la sumisión a la palabra de Dios. Los líderes cristianos atribuyen el éxito de su ministerio solo a Dios. En su ministerio terrenal, incluso Jesús como ser humano atribuyó la gloria a Dios. Según Pablo, el ministerio cristiano fiel debe tener como base la teología de la cruz. ¿Y en qué consiste la teología de la cruz? Y el autor nos dice que la teología de la cruz consiste en dos cosas. En primer lugar, Dios es quien establece las normas del liderazgo cristiano, no soy yo. Eso está en 1 Corintios 4, el 1 al 5. Lo está diciendo el autor, no yo. Es Cristo quien pone las normas del liderazgo, no soy yo. Y segundo, el sufrimiento por causa de Cristo es el sello distintivo del verdadero ministerio cristiano. ¿Y qué significa sufrir por Cristo? Amigo pastor, amigo anciano, amigo líder, ¿qué significa? ¿Se puso reñida la votación para que te eligieran a ti? ¿Eso es sufrir? Qué maravilloso, qué precioso esto que menciona 2 Corintios 23, 28. Vamos a recordarlo. Esto es sufrir por el Evangelio. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, yo podría agregar peligros hasta de los de mi iglesia, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, pues ahí está, no necesito agregarlo. Peligros en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Liderazo. No tengo razones por qué ser un líder engreído. Yo no he pasado por todo eso que Pablo pasó. El autor dice que el sufrimiento por causa de Cristo es el sello distintivo del verdadero ministro. ¡Qué tremendo! ¿Has pasado tú, amigo pastor, por todo esto? Entonces, si no has pasado por esto, dale gracias al Señor de que has sido elegido y sea agradecido con Él, amando a su pueblo. Sencillo. Cuando un líder cristiano sigue las huellas de Jesús, y los líderes cristianos, dice el autor, siguen las huellas de Jesús al estar dispuestos a sufrir por sus hermanos y hermanas, e incluso, si es necesario, a morir por su ministerio. Pero ¿qué vemos comúnmente en nuestras iglesias? Así como los sacerdotes, los hijos de Elí, que agarraban el garfio y agarraban lo más grueso de la carne. Tremendo. Eso es lo que vemos hoy. Eso es lo que ven mis ojos el día de hoy. El pastor llega un ratito a ver cuántos diezmos han caído y cuántos se bautizaron y ¡fum! Sin más contacto con la iglesia. Hogares se están perdiendo, se están destruyendo, hijos en drogas. Con todo respeto, yo lo que más veo en nuestras iglesias son licenciados en teología. Pastores son muy pocos. Y para los ancianos, porque no hay que estudiar para ser anciano, yo no veo ancianos. Yo lo que veo son personas que andan un rótulo aquí.
pero el título de pastor y anciano en sí es un privilegio y un don que solo Dios da. Eso es tremendo. Según Pablo, ¿qué sentimiento no debe tener cabida en el verdadero liderazgo cristiano? Pablo demuestra, dice el autor, que el orgullo no debe tener cabida en el verdadero liderazgo cristiano, ya que es la raíz en la división de la iglesia. ¿Quién te dije que era el primer grupo por los cuales aparecían los grupos cerrados? Cuando la dirigencia es la encargada de romper las reglas. ¿Y por qué lo hace? Por orgullo. Lo que no debe haber en un corazón de un líder es orgullo, porque es la raíz de la división en la iglesia. Bueno, la verdad es la verdad. Y no lo digo para destruir, no lo digo para humillar, para denigrar, sino que para que puedan meditar pastores, ancianos, administradores, líderes, cómo está su liderazgo. Así como yo he analizado todo el tiempo el mío, y por eso yo renuncié al liderazgo, porque no me considero digno para estar al frente de ningún departamento. Dios va a poner en mi corazón el llamado. Ahorita yo sirvo predicando el evangelio, pero liderazgo no soy digno. Quizá necesito sufrir más, necesito drenar más orgullo. Entonces, por eso he mencionado todas estas cosas, para que analicen qué es lo que está mal, y por amor al Señor, y por amor a esta iglesia, y por la gente que les admira, y por la gente que les tiene cariño y respeto, puedan hacer una catarsis, puedan llorar a los pies de Cristo, y que su liderazgo pueda potenciarse para que nuestra iglesia vuelva a ser lo que antes fue. Es mi deseo y oración. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.